Hola, ¿cómo han estado? Los saludo en este nuevo capítulo de Entre las Sombras. Esta semana no recibí ninguna historia, así que les voy a contar la que me contó mi amigo Pepe. Él siempre tiene muchas cosas que decir acerca de las historias de fantasmas. De alguna manera a su familia siempre le ha pasado algo, incluso a él. Muchas de sus historias son muy interesantes. Algunas resultan increíbles. A mí las que más miedo me dan siempre son las que tienen niños como protagonistas, porque como ya les comenté, mi abuela decía que los niños no son fantasmas. Entonces vamos a escuchar la historia de Pepe para ver qué les parece. En la familia de Pepe eran muchos niños cuando él era pequeño. Como él es hijo único, le gustaba mucho pasar el tiempo con sus primos, pero como vivía muy lejos en la zona sur de la ciudad, generalmente no podía estar en contacto con sus primos, así que en vacaciones aprovechaba y siempre iba a la casa de su primo Patricio, que no siempre era la misma casa porque como su tía se dedica a los bienes raíces, normalmente compraba casas, las restauraba y después las ponía a la venta otra vez, así que generalmente Patricio vivía en distintos lugares de la Ciudad de México y en las zonas más cercanas como Cuernavaca, Querétaro y Puebla. Una de esas vacaciones en las que Pepe pudo ir a encontrarse con Patricio para jugar como era de costumbre, les tocó entrar a una casa que estaba en un condominio en Morelos. Era un lugar que se había ido quedando vacío porque por principios de los 90 hubo una gran ola de crímenes en esa zona, así que la población empezó a abandonar sus casas. La tía de Pepe tuvo la fortuna de conseguir una de esas cuando ya en los años 2000 empezaba a mejorar la situación en ese espacio. Pero no era la única casa vacía en ese condominio. Había otra al fondo, justo del lado opuesto de la que había obtenido la tía de Pepe. Las demás casas ya se habían ido habitando e incluso decidieron pagar a un vigilante privado para lograr que el condominio se mantuviera en orden. O eso pensaban, les daba tranquilidad que alguien estuviera siempre atento a la puerta para que no entraran extraños y mantenían de forma general la reja cerrada. Así que esas vacaciones, cuando Pepe fue a visitar a Patricio, su tía los dejó jugar por todos lados porque no había nada que pudiera hacerlos correr peligro. Así que Pepe y Patricio decidieron ir a jugar cerca de la alberca. Por desgracia, esta apenas estaba siendo restaurada, pero a ellos no les importaba. Lo que les importaba es que en algún punto iban a poder entrar y chapotear ahí. Cerca de la alberca también había unos juegos, que eran un par de columpios oxidados todavía y un tobogán. Como nadie más en el vecindario tenía niños, no se habían dado a la tarea de arreglarlos. Así que Pepe y Patricio empezaron a utilizarlos. Lo que hizo el vigilante fue ponerles aceite a los columpios para que ellos pudieran usarlos sin que corrieran peligro. Y fue lo que empezaron a hacer. Apenas llevaba 3 días ahí cuando Pepe y Patricio decidieron salir a jugar a los columpios con unos soldaditos que Patricio encontró en la casa, entre las cosas que habían dejado los últimos dueños. Estaban compitiendo porque de alguna manera Pepe y Patricio siempre competían por ser el mejor en lo que fuera que jugaran. Y llegando a los columpios se encontraron con una niña que les pareció muy bonita a los dos. Obviamente lo comentaron. Tenía su misma edad, debía de tener cerca de 8 o 9 años quizá. La niña se les quedó viendo y les sonrió. Entonces ellos la invitaron a jugar. Y fue lo que hicieron. Jugaron con los soldaditos, en los columpios, se tiraron del tobogán. Hasta que de pronto la niña le dijo a Pepe: quiero enseñarte algo, pero si te lo enseño, te vas a asustar. Patricio se empezó a poner celoso y se acercó para interrumpir la conversación entre la niña y Pepe. Y lo que dijo fue: pues si Pepe se asusta, yo no, porque yo soy más valiente. Entonces Pepe, para competir, le aseguró que él tampoco se iba a asustar si la niña le enseñaba ese misterio que tanto quería mostrarle. Y lo que hizo fue sonreír para los dos y pedirle que la acompañaran a la última casa, a la casa que ellos creían estaba vacía. Llegaron ahí y obviamente los dos se sintieron un poco asustados porque sabían que no debían entrar a un lugar que no les pertenecía. Pero la niña abrió la puerta como si nada.
Entonces ellos entraron detrás de ella y lo que vieron les asombró. Ahí estaba la casa, tenía todavía los muebles, juguetes, todo estaba en orden, desde la vajilla hasta los sofás. Y no estaba siquiera cubierto por sábanas, simplemente tenía una capa de polvo muy delgadita, como si lo acabaran de limpiar apenas hace unos días y el polvo se hubiera vuelto a colar por las ventanas. Pepe le preguntó a la niña qué era lo que les quería enseñar, pero la niña cerró de pronto la puerta y se empezó a reír. Pepe y Patricio empezaron a sentir miedo de verdad cuando se dieron cuenta de que estaban encerrados y que no había nadie que supiera que ellos estaban ahí. Entonces la niña comenzó a reír y se echó a correr hacia la parte de atrás. Ellos la siguieron y fueron inspeccionando cada uno de los lugares. De pronto, la niña desapareció. Ellos subieron al segundo piso para ver si se había ido por ahí a esconder. Y lo que encontraron los horrorizó aún más. Había una foto de la niña con la familia completa junto al buró de la cama matrimonial de la habitación principal. Patricio y Pepe no entendían lo que estaba pasando. Creyeron que la niña les quería jugar una broma. Entonces comenzaron a buscarla por todas partes y lo último que escucharon fue una carcajada y el sonido de la voz de la niña diciéndoles que ya no podían salir. Pepe y Patricio se echaron a correr a la parte de atrás y rompieron una ventana del patio trasero para poder escaparse de esa casa. Lo primero que hicieron fue correr hasta la puerta para decirle al vigilante lo que había ocurrido. El vigilante corrió con ellos de vuelta a la casa en donde habían estado encerrados e intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada, como era normal, como era de esperarse. Entonces regresó a la caseta de vigilancia y buscó las llaves que tenía, porque tenía copias de todas las casas por si algo ocurría. Una vez que las encontró, regresó a la casa y abrió la puerta. Se dio cuenta de que los niños tenían razón. Habían roto una ventana para poder entrar, pero no había nadie ahí. El vigilante recorrió todo el condominio, dejando a los niños esperándolo en la caseta, y regresó con la cara pálida. Les preguntó que si estaban seguros de lo que habían visto. Ellos le dijeron que sí, que habían entrado y le describieron exactamente cómo era la casa por dentro. Le hablaron de la foto de la niña y todo lo demás. Pero el vigilante les dijo que no había encontrado nada. Entonces fue con ellos hasta la casa de la tía de Pepe. Llamó a la puerta y le explicó a la señora lo que había pasado. Reunieron a todos los vecinos y preguntaron si alguno de ellos tenía niños de visita. Y no, los únicos niños en el condominio eran Pepe y Patricio. Nunca supieron qué había pasado con esa niña. Lo que supieron es que tuvieron que pagar el vidrio que Pepe y Patricio habían roto. Pero más allá de eso, nadie les contó lo que había ocurrido en esa casa. En realidad ninguno de los vecinos sabía. Solo sabían que esa familia había vivido ahí mucho tiempo antes y que esa era la única casa que no se había podido vender desde que habían vuelto a poner a la venta las casas de ese condominio. Tiempo después, la mamá de Patricio se cambió de casa después de vender la casa restaurada que había conseguido en ese lugar de Morelos. Y Patricio y Pepe no volvieron a saber nada de lo que ocurría ahí. Todavía Pepe no sabe si la casa finalmente logró venderse o si sigue esperando ahí a que alguien siga el llamado de la niña. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que haya sido esa pequeña que se apareció para retar a Patricio y a Pepe y que los condujo a una casa deshabitada para encerrarlos ahí, un lugar en donde estaban sus propias fotos? ¿Qué es lo que habrá pasado? Si usted también tiene una historia que compartir, no olvide escribirnos a entrelasombras08@gmail.com, en donde estaremos recibiendo cada una de sus anécdotas para poder transmitirlas a través de este canal. Y síganos en la siguiente historia, Entre las Sombras.